El video que verás en estos momentos es un tanto crudo, infame, despreciable, pero es real. Porque las historias que relataremos tienen un sabor spicy, picante, pero sobre todo muy triste, que refleja la realidad de una sociedad mexicana que muchas veces no se puede descifrar. Los casos son dolorosos, que dejan un nudo en la garganta, pero a su vez sorpresivos, y que para muchos podrían ser injustos. Sin embargo, al menos en México, así son las leyes y también las decisiones de todos los implicados. En algunos casos puede ser inexplicable la forma en la que culminaron. Por eso, es muy importante que pongas atención en los siguientes puntos. Quizá puedas reflejarte. Desde una madre irresponsable que ya es parte de una telenovela con su hijo desvivido por una pandilla de malandros, hasta el caso de Mariana Gonzaga, el cual terminó de manera no solo sorpresiva, sino que quizá nos muestre dos interpretaciones diferentes. Que hay gente extremadamente buena y que puede perdonar un intento de desvivida. ¿O hubo algo más que la simple benevolencia de olvidar ese macabro suceso? Pues ojo, que estas historias hasta pueden congelarte el alma, tan solo de pensar el qué hubieses hecho tú. En estas historias, quizá más de una persona pensaría todo lo contrario a estos personajes a la hora de actuar en este bajo mundillo miserable de un pequeño segmento de la sociedad mexicana, que vive todos los días de hacerle mal a otras personas. Prepárate, porque se viene sabroso. Y quizá todo esto nos deje una reflexión interesante en nuestras vidas y acciones a futuro. Por cierto, si te gusta el video, solo deja tu poderoso like. Es por eso que hoy te presento 4 casos mórbidos e inmundos que sucedieron en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y los partidos de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El caso de Fernandito ya lo habíamos tomado en un top hace algunos días, donde se conjugaron 2 casos. El primero, como una madre de escasos recursos irresponsablemente le fue a pedir dinero a una familia de malandros, aproximadamente 1,000 pesos para poder subsistir. Sin embargo, al paso de los días, ella no pudo pagar el préstamo con los intereses, y la gentuza esa, la que le había prestado, fue a su casa para cobrársela y raptar a su hijo como moneda de cambio para así obligarla a pagar. El caso fue estremecedor al grado de que, a pesar de que Marcelina Noemí trató de ir a la casa de la tercia de demonios para ver cuando menos a su hijo, estos se lo negaron y después procedieron a acabar con el niñito, quien, en la indefensión, fue víctima de cualquier tipo de bajeza que no voy a describir. Se los dejo a su imaginación, pues estos engendros lo castigaron hasta que ya no pudo más el angelito yéndose de este mundo. Sin embargo, la trama aún es más oscura. Por la segunda situación, el éxodo que ha vivido Noemí, la irresponsabilidad de esta mujer que haya ido a pedir dinero con esta gente, la cual ya está en el bote pero aún no tienen sentencia. Padre, madre e hija, todos fueron cómplices. Sin embargo, el giro de la historia ha sido ya de 180 grados debido a que también están implicados en el caso la Fiscalía del Estado de México y la Policía de los Reyes La Paz, pues según pareciera que es por negligencia, amenazas y extorsión. Sin embargo, la trama se hace más oscura cuando la mamá ya ha tomado protagonismo y hasta tuvo que cambiar de abogado por obligación para este caso. El tema va así. Hace algunos días la señora Noemí tuvo que dar sus declaraciones de que después de los hechos había recibido múltiples amenazas en llamadas telefónicas, supuestamente de elementos de la Policía Municipal de los Reyes La Paz. Ella tuvo que salir a dar una conferencia de prensa con la activista Fabiola Villa, quien preside la organización de derechos humanos Amor y Rabia, así como sus hermanos Alfredo y Cecilia, quienes solicitaron medidas de seguridad y cautelares a través del mecanismo de protección mexiquense por las amenazas recibidas.
Y todo esto se desató, ya que la negligencia de las autoridades se hizo presente, y es el segundo caso dentro del mismo, ya que después de los aberrantes hechos, ella había denunciado previamente los hechos, ya había ido al DIF y a la jefatura de policía, pero siempre terminaba ignorada, destacando así la influencia de las autoridades mexiquenses, las cuales, de haber actuado en tiempo y forma, quizá hoy Fernandito no estuviera desvivido. A razón de eso, han acosado a la señora Noemí, quien desde el 28 de julio del presente año, antes de que se supiera que Fernandito ya no estaba, había denunciado los hechos, pero su poca capacidad cognitiva fue la punta de lanza para ignorarla. Y ahora tratan de desestimar sus plegarias por justicia en lo que pareciera un caso de extrema negligencia. Luego de que descubrieran el cuerpo del menor, se supo que tras los análisis periciales, Fernandito ya tenía 5 días de no existir. O sea, se lo llevaron el 28 de julio, pero hasta el 4 de agosto las denuncias de Noemí fueron escuchadas por la policía, y cuando hicieron el cateo se dieron cuenta del olor. Y ahí se dio el macabro hallazgo. El punto acá es que Noemí había denunciado el mismo día que se lo llevaron, pero nadie la peló. Además de que la familia desgraciada había acabado con el nene por ahí del 31. Por lo tanto, Fernandito vivió un infierno durante casi 4 días. Pero lo macabro no quedó allí, pues según las declaraciones de Noemí, las policías la habrían amenazado de que cambiara de abogado, porque si no lo hacía, desde el gobierno municipal la acusarían por mal cuidado de su hijo, o sea, por descuidarlo, y ahí la refundirían en el bote. Cosa que terminó haciendo por las represalias, pero luego de que activistas estatales atrajeran el caso, su abogado regresó a ayudarle en esta situación totalmente repugnante. Ahora vale la pena señalar cómo la Fiscalía Mexiquense fue la que hizo la omisión, y también el director del DIF, quien ya fue destituido de su cargo. Ahora las investigaciones se centran en la negligencia de los servidores públicos municipales y estatales, mostrando así la repugnancia de estas personas, pero sobre todo de las fiscalías de los estados de la República, además de la ignorancia de los servicios policiales municipales, no solo de allí, sino de varios estados también. El caso de Fernandito no ha tenido un desenlace, pero también muestra cómo en medio de la ignorancia, la madre del niño tiene un tufo de culpabilidad y responsabilidad por haber ido a pedir ese dinero, pero sobre todo por no buscar otras alternativas para cuidar a su familia. El caso es tan macabro que todos los personajes de la historia tienen un tufo de culpa del que nunca se podrán librar. En este canal ya hicimos este video sobre el caso de la vil e infame de Mariane Gonzaga y Valentina Gilabert, quien hace más de 5 meses recibió 15 de las que metía Chucky, el muñeco diabólico. De milagro se salvó. El caso aberrante que Gonzaga, por un pleito marital, había ido al departamento de Gilabert para darle hierro y mandarla al Averno. Pero para su suerte, Valentina no se desvivió y terminó salvándose en el nosocomio. Allí en ese momento, la policía, gracias a los amigos de Gilabert que estaban allí, la apoyaron y capturaron a Mariane. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, ella dijo que ella le estaba bajando al exnovio, que no podía dejar que ella viviera porque él era de ella. Todo en un plano de locura. Mariane, fuera de sus casillas, creía que la causante de que su exnovio y padre de su hija la dejara era simplemente porque en el camino estaba Valentina, la baja marido según. Sin embargo, la historia al paso del tiempo se fue haciendo más lúgubre. A Mariane la metieron al bote preventivo y luego de encontrar a la culpable, la tuvieron que entambar. Hasta allí todo bien y parecía que se haría justicia. Pero esta demente, así como el fofo, había cometido tentativa de feminicidio, pero esta sí se pasó, queriendo rebanar la carne para atender su propia carnicería. No obstante, meses después, la historia daría un giro increíble, cosa que muy poco se ve. Durante casi toda la estancia en el bote por parte de Mariane, los abogados ya andaban pactando algo, ya que Valentina se recuperó 10 días después de los hechos por ahí de febrero.
Desde allí, y gracias a que no se fue al inframundo, hubo la posibilidad que los abogados de ambas morras se juntaran para llegar a un acuerdo. O sea, estuvo a nada de que la mandaran al Averno, pero al final se salvó y propuso una solución para que su victimaria dejara de sufrir en el bote. Ya que sorpresivamente en una emisión de Instagram, Gilabert dijo lo siguiente textual: se disculpó conmigo personalmente. Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono, que todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida y que no soy nadie para privar a una persona de su libertad. Pero espere, más adelante explicaremos lo que dijo Mariane Gonzaga, de 17 años, cuando la entrevistaron, pues al final se terminó haciendo la víctima cuando omitió decir que se arrepentía. Según los abogados, fijaron un pago arriba de 750,000 pesos por los daños ocasionados, y todo se lo dejarían a un juez para que decidiera la sentencia, a la cual tendría que acortarse la estancia de Gonzaga en la cárcel. Al final el juez dictó prisión de 5 meses y de seguir su proceso en libertad asistida, con medidas cautelares como atenderse psicológicamente, dar un seguimiento y orientación de instituciones especializadas en psicología y presentar su firma periódica con el impartidor de justicia, todo esto por 2 años y 8 meses. También, dentro de todo eso, tendrá que cumplir con las siguientes restricciones: no puede salir de la ciudad ni del país, alejamiento de la víctima, supervisión constante de un tutor, prohibición de sustancias tóxicas como alcohol y drogas, participación en programas sociales obligatorios y monitoreos por dispositivos electrónicos. Todo esto a pesar de que las opiniones a su favor de las reas del Centro Especializado para Mujeres Adolescentes se hicieron presentes. Por ejemplo, una chica recluida allí dijo lo siguiente luego de conocerla, textual: ella es súper tranquila y linda dentro de la comunidad. Es súper participativa en las actividades y talleres que brinda la institución. La verdad es que quienes la han conocido me comentan que siempre está con una sonrisa. De hecho, en el mismo video, Valentina Gilabert, ya recuperada, añadió lo siguiente: si ella cree que es capaz de cumplir todas las reglas necesarias y medidas, está bien. Llegamos a la conclusión de que no hay problemas entre nosotras, ni entre nuestras familias. Cada quien va a vivir su vida por aparte, una alejada de la otra. No obstante, Mariane, en una entrevista hace algunos días, explicó que todo este suceso fue motivado por celos, que su ex aún andaba con ella y que Valentina era la razón para la que su relación con su ex se fuera al caño. Ella dijo lo siguiente textual: quería la imagen de la familia perfecta, de los novios perfectos, y me daba mucha pena lo que iban a pensar. Sentí una gran decepción por mi expareja y por los planes que teníamos. El no perderse por un hombre es la cosa que más aprendí. A no cambiar tu vida, a no echar a perder tu vida por una persona. Jamás se va a justificar lo que yo hice, pero finalmente lo hice sin pensar las consecuencias. Luego explicó que lo que más le dolió fue el no ver a su hija, además de que le dirá este caso cuando ella sea más grande, para luego terminar con lo siguiente textual: cerramos un capítulo. A Valentina le deseo todo lo mejor del mundo, que pueda encontrar paz, tranquilidad y seguir su vida llena de amor. El caso de Valentina Gilabert y Mariane Gonzaga puede interpretarse de diferente forma. En realidad, Valentina decidió no cargar con el peso de la agresión y perdonar a Mariane, y así poder olvidar lo más rápido posible este caso. ¿O fue presionada para que ya desistiera y así evitar que las cosas se salieran aún más de control? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en los zapatos de Valentina? Qué loco, ¿no? Mientras el Fofo Márquez se pudre en la cárcel por golpear, Mariane salió sin ningún problema del bote cuando su capítulo fue más crudo y doloroso. Para muchos, esto no es justicia, es el género, quien al final termina ganando y teniendo peso en decisiones legales. Pero si hubiera sido un hombre, ni de broma sale de la cárcel. Para otros, solo es simple perdón de los pecados para estar en paz con el alma. Lo que sucedió con Lord Paddle es netamente grotesco. De hecho, parte del tema lo tuvimos en este canal explicando cómo un tipo pudiente, su hijo mi rey Mamón y su horrenda esposa acompañados de sus guarros atacaron a un maestro de pádel solo porque el juego no se le estaba dando al viejo Mamón.
Entonces fue allí cuando se le fue encima al maestro al cual tenía sometido y luego, en el video grabado por la acompañante de la víctima, el viejo rancio ese ya lo tenía noqueado en el piso y le dijo: «Si denuncias a la fiscalía te desvivo», decía el bicharraco de Alejandro Germán. Al final, el video fue subido a redes sociales y rápidamente lo ubicaron como un empresario sátrapa y mala leche que tenía su centro de pádel llamado Golden Point en Naucalpan, en el Estado de México. Cuando los hechos se dieron, este tipejo y su vieja se largaron de México con destino a Frankfurt, Alemania, y durante más de un mes no se supo de ellos, pues andaban huyendo de la ley ya que habían sido denunciados por amenazas, golpes e intento de homicidio. Acto seguido, y luego de semanas de andar prófugo, esta pareja de ineptos violentos regresaron a México. Llegaron a Cancún y fueron detenidos. La cuadrilla de gandallas, Alejandro su hijo, Carla la vieja de su urraca, Alejandro Germán el violento y su escolta Otón, los cuales habían huido del país debido a que ya estaban en ficha roja. Además de que los hechos quedaron grabados en cámara, siendo realmente un delito en flagrancia. De hecho, bien salsas los 4 inútiles estos venían a México bien a toda madre, porque estaban confiados de traer un amparo. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México ya los había ubicado desde el vuelo alemán, porque se había emitido una ficha roja a la Interpol, por lo que ya sabían que arribarían alrededor de la 1:30 de la tarde al aeropuerto de Cancún. Cuando los elementos de la fiscalía los toparon, más rápido sacaron su papelito, diciendo: «Estamos amparados, no pueden hacernos nada». Sin embargo, la fiscalía no había sido notificada de eso ni tenía registro alguno de que habían tramitado un amparo, por lo cual a los 4 los agarraron y los pusieron a disposición de las autoridades para trasladarlos al Estado de México en calidad de detenidos por tentativa de homicidio. En el momento de la detención, estos pelmazos se fueron tristes, estaban arrugados y se les bajó lo gallito. Y el chamaco quería llorar. Se los estaba cargando la gaber del payaso y no había forma de quitarse ni ponerse cuando menos saliva para que doliera menos. Se dicen muchas cosas, como la que Lord Paddle tiene vínculos con los malandros y hace negocios chuecos en restaurantes. Y después de la madrina que le puso Israel, seguramente saldrán más cosas turbias con esta familia de pelmazos buenos para nada, violentos que se creen que porque tienen lana pueden humillar a quien se les plazca. ¿Y tú, qué castigo pides para esta cuarteta de torpes? El caso de Paola da evidencia de cómo hoy en día debes ser más reservado y no confiar en la gente que apenas vienes conociendo. Porque como dice el dicho, caras vemos, intenciones no sabemos. Además de que hoy en día también hay mucha gente enferma y maliciosa por allí buscando hacerle daño a quien se deje. Ya que pareciera que la historia de Paola Moreno es una más de la estadística, de las que más se repiten en México, con eso de la clásica mujer que confía en extraños y al final estos la terminan liquidando. Paola Moreno trabajaba en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México y ayudaba a 2 enfermeros a cuidar a un señor de 98 años de edad. Sin embargo, ese sábado 2 de agosto, había avisado por medio de mensajes que saldría con unas amigas y otros compas que acababa de conocer, quedándose de ver en Taxqueña. Sin embargo, una de las supuestas amigas con las que había salido explicó que ella no fue, y al mandarle mensaje, Paola le dijo alrededor de las 9:35 de la noche que un amigo la había invitado a cenar por motivo de su cumpleaños, ya que Paola había cumplido 23 apenas el viernes 1 de agosto. De allí, jamás volvió a contestar, pero alrededor de las 5 de la mañana de domingo, Paola, o al menos su número, estaba conectado. Su desaparición había sido un misterio, pero todo indicaba que tras no volver a su casa, ni mucho menos a su trabajo, sería tristemente una víctima más de la inmunda gente que hace mal. Pues al inicio pensaron que se había escapado con algún hombre, pero al menos los familiares dijeron que no había argumentos, ya que Paola estaba concentrada en su trabajo. Sin embargo, días después, algunos vecinos encontraron a Paola en el Canal Nacional cerca de Coyoacán. Los análisis forenses indicaron que la palearon hasta que ya no aguantó. Días después del hallazgo, los familiares de Paola
empezaron a recibir mensajes de extorsión y amenazas. Ya saben, algo así como: ya sabemos quiénes son, dónde viven, si les siguen moviendo, se los va a cargar la fregada. Recordando que seguramente los tipos con los que se quedó de ver su hija son de mala calaña y se dedican a este tipo de situaciones con mujeres. De hecho, los vecinos del Canal Nacional cuentan que encontrar ese tipo de sucesos en esa zona son pan de cada día, por lo que obedece a un modus operandi muy marcado de quizá una banda de gente maldita y de mala muerte, que anda por allí engatusando mujeres para luego tratar de robarles y mandarlas al inframundo. Aquí es donde viene también una buena reflexión sobre todo esto. En el caso de Paola, es que hoy en día ya no sabes quién es quién, no sabes qué intenciones tenga, más si es gente nueva que conoces, ya que al menos en México y en el área metropolitana de la ciudad abundan muchas personas malintencionadas que pueden llegar disfrazados de oveja fingiendo o tratando de ser tu amigo, de meterse en tu vida. De hecho, Paola, según, no tenía a mucha gente en su círculo, a menos de que tuvieran tiempo de conocerse. Puede ser que uno de los amigos con los que se juntaba se haya metido más en su vida para conocerla muy de cerca y así poder atacar, debido a que terminó cenando supuestamente con una persona. Por eso es importante, tú, si eres padre, saber con quién se juntan tus hijos, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Porque en estos tiempos ya no sabes quién pueda sacar el cobre y en este caso, mandar al inframundo a tu hijo o algún ser querido. Así es como desfilan estos 4 casos inmundos, los cuales se han dado en México, y estos solo obedecen a una muy pequeña parte de todo lo que sucede en nuestro país. Gente que, poseída por la ira, por los celos, el exceso de confianza con amistades o la simple irresponsabilidad de un padre o una madre, puede marcar la vida de las personas que amas para siempre. ¿Y tú? ¿Has tenido o vivido situaciones similares? ¿Cuál de todos estos casos es el más despreciable? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en los zapatos de todos estos personajes? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.